Un 11 de febrero de 1847 nace el inventor estadounidense Thomas Alva Edison. Edison fue un inventor prolífico que registró más de 1000 patentes a su nombre. Sus inventos contribuyeron en particular a las telecomunicaciones, la energía eléctrica, las grabaciones de música y las películas. Fue educado en casa por su madre, ya que fue expulsado del colegio calificado como un alumno estéril e improductivo, llegando incluso a trabajar de niño como repartidor de periódicos. Aunque se le atribuye la invención de la lámpara incandescente, esta en realidad solo fue perfeccionada por él, y tras muchos intentos consiguió un filamento que alcanzase la incandescencia sin fundirse. Este filamento no era de metal, sino de bambú carbonatado. El 21 de octubre de 1879 consiguió que su primera bombilla luciera durante 48 horas seguidas. En la víspera del año nuevo de ese mismo año, se hizo funcionar con éxito en Menlo Park, el primer sistema de alumbrado construido por Edison y constituido por 53 focos. En la década de 1880, la iluminación de arco en las calles y espacios públicos era un negocio en expansión en los Estados Unidos y Europa. El sistema de Thomas Alva Edison utilizaba la corriente continua y pronto tuvo que enfrentarse a la competencia. El problema de la corriente continua era que el transporte y la transmisión de grandes cantidades de corriente en 110 voltios era muy costosa y sufría enormes pérdidas por disipación en forma de calor. En 1886, George Westinghouse, un empresario rico pero sin conocimiento del negocio eléctrico, fundó Westinghouse Electric para competir con General Electric de Edison. Su principal ventaja fueron los descubrimientos y las patentes de Nikola Tesla, un genio que había trabajado previamente junto con Edison y quien creyó apasionadamente en la superioridad de la corriente alterna. Su argumento se basaba en que las pérdidas de transmisión de electricidad dependían de la intensidad de la corriente que circulaba por la línea, lo que se conoce como el efecto Joule. Como la potencia es producto de la intensidad por el voltaje, al elevar el voltaje se reduce la intensidad de la corriente necesaria para transmitir una determinada potencia y por lo tanto hay menores pérdidas. Edison se alarmó con la aparición de la tecnología de Tesla, que amenazaba los intereses en un campo que él mismo había creado. Ambos acabaron enfrentándose en una batalla de relaciones públicas, que los periódicos denominaron la Guerra de las Corrientes, para determinar qué sistema se convertía en la tecnología dominante. Toda corriente eléctrica es un flujo de electrones que se desplaza desde un polo positivo hacia un polo negativo. La manera en que influyen estos electrones es lo que diferencia la corriente continua de la corriente alterna. La corriente continua no varía con el tiempo, ya que fluye de manera estable y en una sola dirección. Es la corriente de las pilas y de las baterías. Por contra, la corriente alterna fluye de manera cíclica, fluctuando su magnitud y su dirección a intervalos regulares. Es la corriente que va por las líneas eléctricas y que llega a los enchufes de las casas. La principal ventaja de la corriente continua es que resulta por lo general más segura que la corriente alterna. Necesita menos aislamiento y se puede usar a voltajes más bajos. Además tiene la ventaja de que puede almacenarse en baterías. La principal ventaja de la corriente alterna es que al transportarle a lo largo de grandes distancias se pierde menos energía y además es fácil transformarla luego en corriente continua. La rivalidad entre Tesla y Edison no solo era una batalla de ideas, era también una guerra económica entre empresas. Thomas Edison se alió con JP Morgan, el banquero más poderoso de Estados Unidos, para electrificar con corriente continua todo el país. Este fue el germen de la poderosa General Electric. Edison sabía que su sistema era menos eficiente, pero renunciar a él significaba renunciar a ingentes sumas de dinero. Mientras, la empresa de Tesla fue ganando más y más contratos, ya que sus ventajas eran evidentes. Pero entonces se topó con un serio obstáculo. Hubo varios accidentes mortales de técnicos y operarios, debido a los altos voltajes de la corriente alterna. Con cada muerte, en el bando de Edison se ocupaba de desprestigiar a Tesla y su corriente alterna, con la ayuda de varios periódicos de gran tirada. El juego sucio llegó hasta el punto de organizar demostraciones públicas al estilo circense, en las que partidarios de Edison aplicaban primero una leve corriente continua a un animal, dejándolo atontado. Después le aplicaban la corriente alterna de alto voltaje y lo electrocutaban. Famoso es el vídeo de cómo electrocutaron a Totsi, un elefante de circo, mediante corriente alterna. El objetivo era que cundiese el pánico sobre las consecuencias de electrificar el país con corriente alterna. A la causa de Tesla tampoco ayudó que en estos años se inventase la silla eléctrica, patentada curiosamente por la empresa de Edison, y que emplease corriente alterna para ejecutar a los condenados. Sin embargo, con el paso de los años, la corriente alterna fue imponiéndose como el mejor sistema para electrificar el país, aumentándose las medidas de seguridad en tendidos eléctricos y subestaciones. Fue el sistema elegido tanto en la Feria Mundial de Chicago de 1893 como en las instalaciones eléctricas de las Cataratas del Niágara, ya que el presupuesto presentado por Westinghouse era la mitad de costoso que el de JP Morgan. Finalmente, incluso la empresa de Edison, ya rebautizada como General Electric, admitió implícitamente la derrota solicitando una licencia de patente de Westinghouse para usar corriente alterna en sus proyectos de electrificación. Pese a ganar la guerra, Tesla pasó al olvido. Siguió dedicando su tiempo a la ciencia en desarrollos como la bobina de Tesla o la iluminación inalámbrica, unos inventos extravagantes pero muy avanzados de su época. Pero no consiguió plasmarlos en avances prácticos. Murió con una imagen de científico excéntrico y retirado cuidando de una paloma como única amiga.
La corriente alterna de Tesla cambió la historia de la civilización, pero murió pobre y considerado por muchos como un científico loco. En el lado contrario, Edison se hizo millonario debido a las decenas de patentes como la bombilla o el fonógrafo. Se convirtió en uno de los inventores más conocidos y aplaudidos de la historia. Y solo en los últimos años la figura de Tesla ha empezado a ser revalorizada.